Buenas tardes. Iniciamos esta sesión ordinaria con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de agosto del 2013. Segundo punto, dar cuenta del cambio de adscripción a distintas comisiones informativas de miembros del Partido Popular. Tercer punto, propuesta de aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 19 del presupuesto del ejercicio 2013. Tiene la palabra el señor secretario general. Buenas tardes. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de 16 de septiembre de 2013, en el que se propone modificar el presupuesto general de 2013 y aprobar el expediente número 19 2013 tramitado al efecto mediante suplementos por importe de 1.138 euros, importe 1.138 euros, créditos extraordinarios por importe de 13.780,51 y bajas por anulación de créditos por importe de 14.918,51 euros que afectan a los capítulos de gastos que se describen en el expediente. Segundo, aprobar el nuevo plan de inversiones y financiero del año 2013. Intervenciones, don Juan, tiene la palabra. Sí, nos comentaba el concejal de Hacienda en la comisión que había un equipamiento para una sala cardiovascular del Patronato Municipal de Deporte. Se le olvidaba la parte del cambio de la red protectora del campo de golf y los bancos del pabellón Mariano Haro, que vienen incluidos también dentro de este planteamiento. Nosotros entendemos que el coste del cambio de la red protectora del campo de golf es un coste exagerado para lo que es cambiar una red o modificar aquellos desperfectos que ya tenga, ¿no? Además, el coste es el mismo, el coste prácticamente, incluso un poco superior, el cambiarla, ¿no?, que el coste de la propia red, según he entendido yo en el informe. Simplemente esa anotación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Sí, el concejal de Hacienda. Buenas tardes. Bueno, en la Comisión de Hacienda se entregó la relación de los conceptos para los que el Patronato Municipal de Deporte solicitaba una modificación de crédito, porque lo que se hace es un sobrante, vamos a decir, de una partida que se financió hace unos meses por importe de 15.000 euros, pedía que se financiaran la adquisición, bueno, pues de unas bombas, mobiliario, lo que usted ha mencionado, pero que lo que hoy aprobamos exclusivamente es el crédito y que el expediente de contratación o el coste real será el que sea, y eso lo realizará o se realizará a posteriori. Es decir, que no quiere decir que la red, porque ahí no se cuantifica en función de qué metros cuadrados tiene la red o longitud, simplemente es una mera previsión de un crédito y su financiación, que es lo que hacemos hoy. Posteriormente será el expediente de contratación, que será la realidad. Yo en estos momentos desconozco y no puedo juzgar si es mucho o poco. En función, me imagino, de cómo sea la red, costará más o menos. Me refiero en superficie o por lo que se mida una red de esas características, que no lo sé. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Cuarto punto del orden del día, que es la propuesta de desestimación de solicitud de revisión de precios de tarifas del parking Pío XII. Tiene la palabra el señor secretario general. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de 9 de septiembre de 2013, en el que se dictamina favorablemente y por unanimidad la propuesta del Servicio de Patrimonio y Contratación de desestimar la revisión de precios de las tarifas del Parking Pío XII solicitada por la empresa Parking Pío XII y Sociedad Limitada, de conformidad con los informes sobrantes en el expediente, al entenderse que la revisión debe tener como referencia el mes de junio. Intervenciones. Si no hay intervenciones, pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Palencia y Ecoembalajes España S.A. Tiene la palabra el señor secretario general.
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de sesión de 13 de septiembre, por el que se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palencia y Ecoembalajes España Sociedad Anónima, teniendo en cuenta los informes que constan en el expediente y el detalle del mismo que figura en el expediente también. Don Juan tiene la palabra. Creo que menos mal que teníamos este punto, ¿no? Que es un poco el que da un poco de contenido, ¿no? Al pleno del mes de septiembre, ¿no? Que casualmente ha estado como más descargado que el pleno de agosto. A mí no me interesa tanto la reflexión sobre el tema de Ecoembes, que como ya nos planteó el concejal de Medio Ambiente, pues casi prácticamente no hay otra posibilidad, porque es el único que está reconocido, autorizado, es un convenio marco, ¿no? Entiendo yo que está marcado por una serie de fórmulas, no sé si le han leído y le han echado un vistazo porque es bastante extenso y viene un montón de fórmulas de cálculo, un poco... yo la reflexión no era tanto con respecto al convenio de colaboración con Ecoembes, que no es más que lo que puede ser, sino con respecto al tema de lo que sería el reciclaje, ¿no? O de qué forma se podría incrementar el reciclaje, la reducción de los residuos, ¿no? en ese ámbito, ¿no? Es importante, yo creo que tengamos unas ciertas previsiones, ¿no? Yo leía en unos informes donde venía en el tema del reciclado de materiales, son estadísticas estatales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde hablaba pues eso, de que había una incineración del 9%, que acaba en vertedero alrededor del 68% de aquellas cosas que consumimos, ¿no? Entonces, sobre las necesidades, porque luego planteamos, porque todo esto nos genera que luego en el vertedero de Valdeseñor o en el vertedero no sé qué, pues tengamos problemas, o que en el punto limpio haya problemas en el reciclaje de los colchones o todas esas historias, ¿no? Entonces, el planteamiento sería más bien el tener políticas que no sean políticas marco, como el convenio este que nos mandan y donde el ayuntamiento no tiene más que decir que sí, vamos, que al borrador que adjuntarán a todas las administraciones locales, y que digamos que tuviéramos una cierta posibilidad de maniobra, ¿no? Dentro de este ámbito del reciclaje, más allá de lo que nos permite, ¿no? Y además incluso sería interesante, ¿no? Que se nos planteara una explicación de por qué las fórmulas son así y por qué no otras, o de qué forma, ¿no? Porque si no, al final hay un montón de cálculos allí que son prácticamente imposibles de entender para la gente que no entendemos de la parte técnica del reciclaje, ¿no? Bueno, como sí que entendemos de medio ambiente, ¿no? Y de intentar reducir y mantener una serie de criterios con respecto a de qué forma hacerlo, porque tenemos unos recursos limitados en un planeta finito, etcétera, pues entenderíamos de alguna forma que tuviéramos dentro de las comisiones de medio ambiente algún ámbito. Se intentó hacer, no está el concejal de Hacienda, se intentó hacer en una especie de comisión ampliada dentro de la Concejalía de Hacienda, viniendo las distintas empresas concesionarias, ¿no? Los hosteleros, porque hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir y yo creo que al final había una perspectiva como mucho más economicista, se hacía también desde Hacienda. Yo creo que sería interesante el retomar algo de ese ámbito para conseguir implementar nuevas medidas, porque esto es lo que hay, para conseguir pues eso, reducir el consumo de recursos energéticos, potenciar también el reciclaje, el separado. Yo creo que en este ámbito tenemos que ir juntos, ¿no? Porque no nos queda más que lo que hay. Vale, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿El concejal de Medio Ambiente quiere intervenir? Venga, pues tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, brevemente, para que todos conozcamos un poco qué es lo que traemos ahora a pleno. Lo que traemos ahora a pleno es la revisión del convenio que en su día fue evolucionando y que Ecoembes, como sistema integrado de gestión autorizado en Castilla y León,
desde el 2001 en este ayuntamiento pues ha firmado una serie de convenios que se han ido renovando y un poco en la línea en que estaba preguntando don Juan, qué criterios se pueden introducir de alguna manera un poco más reales o más medioambientales en este tipo de convenios o en este tipo de actuaciones medioambientales, decirle que en un principio Ecoembes, como sistema integrado de gestión, solamente tenía un criterio de el número de kilogramos por habitante y año que se reciclaban, y a través de los años ha introducido criterios de calidad, aparte del número de kilos, criterios de calidad en cuanto a esos residuos que se van gestionando. También hay que decir, y en honor a la verdad, y además es una grata noticia, yo creo que para todo el mundo, que Palencia tiene unos resultados buenos, y más que buenos, se podían calificar de estupendos, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel nacional, puesto que sobrepasamos siempre las medias en cuanto al reciclado en vidrio y en otros productos susceptibles de ser reciclados. En cuanto a iniciativas en este ámbito que el Ayuntamiento está poniendo en marcha, sin más, mañana mismo vamos a poner en marcha el servicio de punto limpio móvil aquí en Palencia, cosa que, aparte de aumentar seguramente el porcentaje de reciclado y la educación en cuanto medioambiental, en cuanto a este aspecto, vamos a favorecer que ciudadanos que no dispongan de coche o de
transporte privado, pues puedan tener acceso a ese punto limpio, ¿no? Puerto que va a ser un punto limpio móvil y además rotatorio durante todo el año en los diferentes barrios. Y simplemente dan una pequeña explicación de lo que es un sistema integrado de gestión para que todo el mundo lo conozcamos. Los productores de envases que nosotros consumimos, puede ser esta botella de agua, puede ser un cartón de leche, se pueden adherir de manera voluntaria y de hecho la mayor parte de ellos están adheridos o bien a estar integrados dentro de un sistema de gestión o bien a recuperar esos envases mediante el retorno o alguna otra actuación medioambiental. Ellos, las empresas, lo que se hacen generalmente es adherirse a este tipo de sistemas integrados de gestión y cuando las entidades, las administraciones, en este caso los ayuntamientos, firman este tipo de convenios, lo que hace es que esa cantidad económica valorada que se está reciclando revierte en las arcas municipales. De hecho, hay un informe del jefe de servicio que hemos presentado en la última comisión de Medio Ambiente, que para que nos hagamos una idea de las cantidades que estamos hablando, en el año 2002, en el año pasado, pues se ha revertido una cantidad de 220.226 euros en cuanto a residuos de envases ligeros y 41.337 en cuanto a papel y cartón, cosa que en los tiempos que estamos viviendo yo creo que es importante. Muchas gracias. Don Juan quiere seguir? No quiero seguir. Quiero simplemente, acogiéndome al reglamento de funcionamiento del ayuntamiento, etcétera, simplemente matizar dos cosas. Una es que hay un modelo de negocio detrás de todo el reciclaje, es decir, es Urbaser la que genera el punto limpio, la que controla el vertedero, etcétera, una serie de... Pero no hay modelos de negocio detrás de la reducción, porque es más complicado que haya empresas que fomenten la reducción, porque de alguna forma el modelo de negocio está más orientado hacia el consumo, ¿no? Y no hay empresas, que yo creo que ahí sí que van a aparecer, orientadas hacia la reutilización, que sí que se está haciendo en otros países, ¿no? Como Alemania, donde se está potenciando ya el sistema de retorno de los envases, no en el caso de los envases plásticos, que es más complejo, pero en el caso de envases cristal, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma salirnos del marco establecido, de las normas que nos están enfrascando, que nos dicen hay que, claro, incrementar el reciclaje, pero claro, para incrementar el reciclaje llegará un momento, cuando se recicle todo, que habrá que incrementar el consumo. Entonces, ese es el problema sin salida, ¿no? que nosotros vemos ahí. Vale, muchas gracias. El concejal de Medio Ambiente, ¿quieres? Bueno, muy brevemente. Lo que creo que usted quiere explicar o decir es, por ejemplo, hace muchos años, cuando comprábamos, por ejemplo, la leche en botella, comprábamos la botella de leche y después al siguiente litro entregábamos el casco. Bueno, eso es un modelo de gestión de ese tipo de envases y lo que propone la ley del 97 de envases y residuos es que, aparte de ese modelo, que no evidentemente lo sigue contemplando, es que las productoras de ese, en este caso sería la empresa que vende ese litro de leche, que o bien se pueda acoger a hacer ese reciclaje particular de la persona para entregar la botella vacía y recoger una nueva, o bien adherirse a un sistema integrado de gestión. O sea, plantea las dos posibilidades. Nosotros, como administración, particularmente nos parece bien cualquiera de los dos. Lo que pasa que sí que nos adherimos a este sistema, de Ecoembes, pero si cualquier particular opta por entregar el casco o entregar el casco en su sitio en la calle donde lo puede entregar, pues miel sobre hojuelas. Bueno, pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pasamos al debate de las mociones que se han presentado en este orden del día. La primera moción es una moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Palencia, de no incrementar en las próximas ordenanzas fiscales 2014 ni un solo de los tipos impositivos de los impuestos municipales, ni una sola de las tasas que el Ayuntamiento cobra por los servicios que presta
o por las diferentes formas de ocupación del dominio público municipal. Tiene la palabra don Julio López. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, traemos desde el Grupo Municipal Socialista una moción que creemos que es importante. Somos conscientes de que, bueno, el debate sobre las cuestiones técnicas será cuando el equipo de gobierno presente las ordenanzas fiscales, pero nos pareció oportuno traer a esta sala pues un debate sobre las intenciones, porque es verdad que ha habido declaraciones por parte del equipo de gobierno y por parte del Partido Socialista en Palencia sobre la necesidad, a nuestro juicio, sobre la oportunidad, a juicio suyo, de congelar las tasas o, en nuestro caso, de no incrementarlas. Yo creo que es irrelevante quién lo dijo primero. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los palentinos no se merecen seguir sufriendo subidas impositivas para 2014 y en base a esa creencia firme, pues hemos elaborado una moción que es la que traemos aquí a debate. En esencia, y sin tampoco con intención de alargarme en exceso, la petición de que no se incrementen, y quiero subrayarlo de no se incrementen, no estamos hablando de congelar, pedimos que no se incrementen y cuando hablamos de incrementar es o se mantengan constantes o en algún caso puedan reducirse ni una sola de las tasas, ni uno solo de los tributos, ni uno solo de los impuestos que están de mano del Ayuntamiento de Palencia, en base a 3 considerandos especiales. El primer considerando es que la situación económico-financiera del Ayuntamiento es saneada. Es una buena situación económica-financiera la que tiene el consistorio. ¿En base a qué hacemos esta información, este reconocimiento? Pues en base a las liquidaciones que hemos estado comentando en plenos anteriores, que hemos reconocido que han sido buenos datos. No compartíamos cómo se ha llegado a ese resultado, pero compartimos un buen resultado. Y en base especialmente a un informe del Consejo de Cuentas, del cual se ha hecho eco el equipo de gobierno, un informe que para que todos aquí presentes sean conscientes de lo que venía a decir, el Consejo de Cuentas ponía en valor la buena situación económico-financiera del Ayuntamiento, no solo en 2011, sino también en 2010. En 2011 hablaba de que, voy a citar textualmente, voy a leer textualmente, decía, el Ayuntamiento de Palencia en los ejercicios 2010 y 2011 ha mantenido el control de sus cifras, tanto de endeudamiento de carácter comercial como de carácter financiero, obteniendo la mejor posición de equilibrio financiero entre los ayuntamientos capitales de la provincia de Castilla y León. Tenía la mejor posición de equilibrio financiero en 2010 y en 2011. Por tanto, tenemos una buena situación de partida para intentar relajar esta política de subidas de tributos que ha hecho en los últimos 2 años este equipo de gobierno que ahora mismo está gobernando. Y ese es el segundo de nuestros considerandos, el segundo de nuestros apuntes. Cuando las cosas han ido mal, cuando ha sido preciso pedir a los palentinos un sacrificio, el equipo de gobierno, por decirlo de una forma, no ha tenido piedad y no le ha temblado la mano a la hora de establecer subidas impositivas, subidas tributarias, subidas de tasas a todos los palentinos y palentinas. Aquí hay un dato relevante, un dato a tener presente. En los 2 años que lleva gobernando el actual equipo de gobierno, la subida media es del 3,66%. Es la subida media, no son datos nuestros, son datos de la Concejalía de Hacienda, mientras que la subida de tipos y de tasas llevada a cabo por en la anterior legislatura del equipo socialista, la subida media anual fue del 1,77. Por tanto, en estos 2 últimos años, la subida de tipos, la subida de tasas, ha sido el doble de la producida en los 4 años anteriores. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, pues en comparación con lo que se recaudaba en 2011, los palentinos entre 2012 y 2013 han pagado mayores 5 millones de euros. Por tanto, creemos que se les ha pedido un importante sacrificio para poder sanear las cuentas, para poderlas dejar en buen estado y, por tanto, bueno, quizás sea el momento de pensar en ellos y no pedirles más sacrificio. Por tanto, primer argumento, buena situación financiera del Ayuntamiento. Segundo argumento, ha habido importantes subidas tributarias muy altas por parte del actual equipo de gobierno. Tercer argumento, los palentinos lo están pasando mal. Somos conscientes, hay una crisis importante, afecta a toda España, afecta a Castilla y León, afecta a todas las capitales de nuestra comunidad autónoma, pero lamentablemente tenemos que decir que está afectando en los últimos 2 años en mayor medida en Palencia que en el resto de capitales de nuestra comunidad autónoma. Hay varios indicadores que avalan esta afirmación, pero el más objetivo es simplemente ver cómo evoluciona el paro registrado en lo que va de legislatura. Hay una cuestión, hay una reflexión simplemente a hacer. El paro registrado ha crecido en los últimos 2 años y pico, desde mayo de 2011, ha crecido en Palencia un 22%. Este es el gráfico
insisto, tienen dos datos, es el gráfico que refleja cuánto ha subido el paro en las capitales de Castilla y León. En Palencia ha crecido un 22%, la media es una subida del 16%, en Salamanca ha crecido un 11%, ha crecido la mitad, ha crecido exactamente la mitad. Esto quiere decir que la situación se ha agravado más en nuestra capital de lo que se ha agravado en el resto de capitales de Castilla y León. Claro, el que haya más paro registrado, eso lógicamente implica más parados sin ingresos, más personas que necesitan, digamos, pues acudir, todos los datos son conocidos, ¿no? Personas que se benefician de la labor que está haciendo Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, y estas son personas que no tienen para comer, pero que como tienen una propiedad, pues tienen que pagar el agua, tienen que pagar la basura, tienen que pagar el IBI, y por tanto es momento de acordarse de ellas. Por tanto, no es una cuestión de demagogia, es una cuestión de ser conscientes del momento que vivimos. Va a ser el tercer debate de ordenanzas fiscales. Hasta ahora el Grupo Municipal Socialista nunca había pedido la congelación de tasas porque entendíamos que no procedía. Debemos decir que subieran por debajo del IPC o lo que fuera, pero entendemos que este es el momento, repito, por tres argumentos fundamentales. La situación financiera del Ayuntamiento lo permite, ha habido 2 años de importantes subidas tributarias y, comparativamente hablando, la situación de los palentinos está peor, está evolucionando peor en los últimos 20 y tantos meses que el resto de capitales de Castilla y León. En base a eso, nos atrevemos a pedir que el Pleno de este Ayuntamiento apruebe una moción que busca, repito, no estamos hablando de congelar, estamos hablando de no incrementar, que no se incremente ni una sola tasa, que no se incremente ni un solo tributo, porque, bueno, si para salir de la crisis hemos pedido importantes sacrificios a los palentinos, ahora que parece que estamos saliendo y que las cosas van más o menos bien, quizás sea el momento de relajarnos y de pensar un poquito en ellos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan. Sí, hace poco me preguntaban también si estábamos saliendo de la crisis y la percepción de la gente que está en el parque con los niños y las niñas, que yo siempre que puedo voy, no es esa, precisamente. O sea, la realidad es que hay gente que nunca ha entrado en crisis. O sea, los datos de la gente que tiene dinero es que ahora tienen más dinero del que tenían antes. El problema, desde mi punto de vista, de tratar todos los impuestos o todas las tasas por igual, es que hay un montón de tasas y un montón de impuestos diversos, ¿no? Entonces, nosotros no lo concebimos así, ¿no? Buena situación económica para el ayuntamiento, pues
yo entiendo que lo mismo. La percepción de la ciudadanía no es una buena percepción de la realidad económica del ayuntamiento. O sea, al final lo medimos todo en si tenemos dinero o no tenemos dinero, pero si miramos un poco el estado de las calles, el estado de las baldosas, de los parques, la realidad es que pues, tendremos dinero, pero no lo estamos sabiendo invertir correctamente, ¿no? Y no hablo desde el grupo de Izquierda Unida, sino hablo un poco de lo que yo percibo en la calle, ¿no? Otro de los problemas que yo percibo muchas veces, en intentar hablar de fiscalidad o hablar del tema de los impuestos, no es que normalmente la valoración que se hace con unos y con otros es distinta. Quiero decir, es mucho más complejo el poner un determinado impuesto a según quién, porque según quién tiene muchos más medios, muchos más métodos para o bien evadir, aunque sea legalmente, pero evadir vía paraísos fiscales, etcétera, o bien pues directamente condicionar para que que la fiscalidad no le afecte tanto a ellos. No hablo ya en las estadísticas, quiero decir, incremento del consumo de vehículos de gama alta cuando la compra de vehículos está descendiendo en España, ¿no? O, da igual, el porcentaje, en lugar del 80-20, ¿no? El 20% de la población que tiene el 80%, pues cada vez ese 80-20 que antes se distribuía más entre más gente, pues ahora cada vez mucha más gente en mucha peor situación. Ahí, con respecto a la moción, yo agradezco la pedagogía de la moción del Partido Socialista y agradezco la explicación, y yo creo que está bien planteada en ese ámbito, en lo que es la explicación, pero desde nuestro punto de vista, políticamente, no se puede tratar a todos por igual. Entendemos, por ejemplo, las tasas, no sé, pues yo qué sé, o el impuesto de construcciones, pues el que construye una casa de más de 500 metros cuadrados que tiene que pagar una determinada tasa, pues hombre, yo creo que esas personas la crisis no la están sintiendo tanto como a lo mejor otras que son la de menos de 250 metros cuadrados, ¿no? De esas cosas que hablamos, que yo creo que son importantes, que hablamos de progresividad, y a veces cuando hablamos de progresividad hablamos casi exclusivamente de las rentas del trabajo, porque las rentas del capital directamente se escapan de esa progresividad, ¿no? Y bajando más al ayuntamiento, pues las tasas, pues sí, hay tasas por jugar al golf, que yo entiendo que se puede potenciar desde el ayuntamiento o no se puede potenciar. Quiero decir, se puede incrementar o no se puede incrementar. Hay una tasa que es la tasa del agua, pues esa tasa es un derecho fundamental. Yo puedo vivir sin jugar al golf, pero no puedo vivir sin agua. Esa es una realidad. Entonces, bueno, lo del golf, no me mire así, Facundo, lo del golf es un ejemplo básico, ¿no? Es por poner un ejemplo, puedo poner cualquier otro, igual que he puesto el impuesto de construcciones o el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es en función de los caballos fiscales que tiene cada uno de los vehículos. Pues entiendo que si alguien tiene un vehículo de alta gama, pues está notando poco la crisis, porque si no, no le tendría, ¿no? Entonces, el subir o bajar los impuestos o las tasas, yo creo que ese debate no es hay que subirlos o hay que bajarlos, sino el debate es a quién se sube, a quién se bajan, cuáles subimos, cuáles bajamos, cuáles se mantienen, porque vemos que la gente no puede pues acudir a hacer gimnasia de mantenimiento o acudir a hacer un determinado deporte, porque eso sí que es una de las cosas que tiene que potenciar el ayuntamiento, ¿no? Que la gente haga deporte, que haga un determinado tipo de deporte u otro, pues yo creo que eso no es algo que tenga que potenciar el ayuntamiento, y a lo mejor se puede incrementar la tasa de un deporte y la de otros deportes habrá que bajarla, ¿no? Esa es la percepción que tenemos nosotros, ¿no? Porque el debate genérico con respecto a todo el mundo y tratar a todos por igual, yo creo que no es el adecuado desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo creo que casi todos sabemos lo que es estar en la oposición. Yo creo que casi todos sabemos lo que se trabaja, sobre todo con la imaginación, para ver de qué forma podemos desgastar al que gobierna y sobre todo quedar bien con el ciudadano. Y yo me imagino que esta moción, pues alguien queriéndose apuntar un tanto, lo habrá planteado o no en grupo, que tampoco lo sé ni me interesa, y no sé si es una decisión de grupo de dos concejales del Grupo Socialista, pero que
el que lo haya planteado, me imagino que si alguno tiene un mínimo de rigor le ha podido decir, pero oye, ¿no es un poco pronto para plantear esto? Y según está la situación, es igual, nosotros lo presentamos y si dicen que no, queda mal el que gobierna y si dice que sí, nos apuntamos el tanto. Bueno, me imagino, si no es así, pues habrá sido de forma parecida. Estos son pequeñas triquiñuelas políticas. Podría calificarlo también como alguna de tipo jugarreta, pequeños engaños, pero que en el fondo es una irresponsabilidad. Y se lo digo a todos, a los que hayan tenido que ver en esta moción, es una irresponsabilidad. Y posiblemente por esto y por otras cosas tenemos la credibilidad que tenemos todos los políticos en general y vamos haciendo voto todos los días para ir ganándola y recuperándola. Es una pena. Yo en esta primera intervención me voy a ceñir a intentarles explicar por qué es una irresponsabilidad y por qué no se puede aprobar esto hoy y sobre todo el rigor que han podido tener en analizar si es posible o no adoptar este acuerdo. Y en la segunda intervención, si ustedes no retiran la moción, que se lo vamos a pedir, pues entraríamos a analizar el Consejo de Cuentas, el saneamiento, ordenamiento, etcétera, etcétera, de la situación del Ayuntamiento, porque nos darían una oportunidad más para explicar todo lo que hemos explicado ya varias veces y posiblemente alguna cosa más que nunca lo hemos explicado, pero que si llegara el caso lo explicaremos. Mire, por el mes de abril, el alcalde, don Alfonso Polanco, porque el alcalde también es una persona como ustedes, y es un palentino igual que ustedes, y que se preocupa por los problemas de Palencia tanto como ustedes, y lo que estén sufriendo los palentinos le preocupa como mínimo igual que ustedes. Ya en el mes de abril, en conversaciones en grupo y con este concejal, manifestó el interés de estudiar para el año 2013 qué panorama teníamos de presupuestario y si podríamos incumplir el plan de ajuste, que hay un plan de ajuste hasta el 2022 y que en el año 2013 lo hemos incumplido no incrementando algunos incrementos que teníamos establecido y que hicimos público para toda la legislatura, en el mes de abril. Y este concejal, con los funcionarios del área económica, fundamentalmente, con la intervención y la interventora que está aquí presente, pues hemos ido analizando y han ido analizando varias cosas. Y mire, en estos momentos decía que era o que es una irresponsabilidad adoptar ningún acuerdo en este sentido, aunque la voluntad ya se ha puesto de manifiesto, ustedes también, ustedes muy recientemente, en concreto el día 10, parece ser, el día 10, a través de la agencia ICAL, pero creo que alguna manifestación hizo este concejal allá por el mes de agosto y unos días antes en la cadena SER, pero me parece que empezar a demostrar quién fue el primero, los medios de comunicación lo saben, ustedes hicieron el papel que hicieron en la rueda de prensa del viernes pasado y yo no quiero regodearme en lo que pasó en esa rueda de prensa y que incluso les dijeron a ustedes que el día 6 fue grabada una entrevista en la cadena SER que han quedado ustedes un poquito no, tranquilo, no se preocupe, tranquilo, no se preocupe, si estoy hablando. Tranquila, hay que ver, que si se hubiera opuesto usted así en otros foros, mejor no se hubiera ido en Castilla y León. Pero es que solamente... Doña Begoña, por favor. Doña Begoña, por favor. Doña Begoña, que no tiene usted la palabra. Que le pido que retire lo que ha dicho hacia mí. Le pido que lo retire. Doña Begoña, hombre, a veces que no tiene usted la palabra. Lo que ustedes hacen en otros foros, hombre. Ya vale. Doña Begoña, ya vale. No tiene usted la palabra. Mire, creo que intento siempre ser respetuoso con las personas. Lo que no está siendo usted en este momento. Que no está en el uso de la palabra. El ser demócrata se demuestra todos los días. Un momento, el concejal de Hacienda, espera un momento, vamos a ver.
o empezamos a comportarnos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Luego en las declaraciones que quiere hacer o por alusiones pide la palabra y las hace. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Usted, señor Gallego, no mienta porque yo no he insultado a nadie. Está grabado todo lo que he dicho. ¿Quiere usted ser respetuoso que no está en orden en el uso de la palabra? Vuelvo a decir que la democracia, al ser democracia, se demuestra con las acciones diarias, con el comportamiento diario. No se llevan un carné. Y le hemos escuchado a don Julio con un respeto exquisito todo lo que ha dicho, incluso discrepando muchísimo de lo que ha dicho. Y nadie le ha interrumpido. Y ustedes tienen la costumbre de interrumpir cuando no les gusta lo que les dicen. Si estáis faltando al respeto los tres ahora. Pero no pueden ustedes estar callados y dejarme hablar. Si a lo mejor lo que quieren es que me calle. Pero como tenemos un pleno que hay muy pocos puntos, aparte del que ya ha mencionado don Juan, que ya ha sido votado, pues vamos a arreglarnos en este, si es una propuesta suya. Este equipo de gobierno no quiere tratar este tema, nos obligan ustedes. Y no retiro nada porque no he insultado a nadie. Y si tengo que decirlo, lo vuelvo a decir aquí. Y si quiere usted, la reto aquí o en el foro que quiera a darle más detalles de lo que he insinuado. ¿Vale? Vale. Pues sigo. Si me dejan, sigo. Si me dejan, sigo. He dicho que me parece de infantil empezar a demostrar quién ha sido el primero. Y que no voy a entrar en eso ya. Lo que sí digo es que desde el mes de abril estamos trabajando y hoy es, repito, perdónenme una vez más, que es una irresponsabilidad adoptar acuerdos por lo siguiente. No conocemos si el Estado o el Gobierno de la Nación va a establecer algún tipo de incremento salarial para los funcionarios, en un capítulo muy importante que puede ser una cuantía importante. Desconocemos la participación en tributos, que puede ser una cuantía importante tanto de incremento o reducción. No lo sabemos, ni nos lo dicen todavía, ni nos lo dicen. No sabemos tampoco si en los presupuestos de la Junta, usted, don Julio, puede que sepa más que nosotros, pero le soy sincero, no tenemos ni idea de qué participación vamos a tener en los presupuestos de esa administración. Tenemos también analizado cada una de las partidas que están sujetas a contrato, que tienen revisión, incremento, que no podemos evitar. Y eso supone un incremento de gasto y que tenemos que ver si eso puede ser cubierto con los ingresos corrientes. Y estamos analizando la evolución de los ingresos liquidados que ustedes tienen en el estado de ejecución a 30 de junio, que se lo hemos dado hace pocas semanas, y que el equipo de gobierno lo tiene un poquito más actualizado. Y ahí vemos que hay partidas que tienen incremento y sobre la previsión y hay otras que no lo tienen, incluso una disminución importante. Y por eso y por alguna cosa más, nos parece precipitado en estos momentos adoptar un acuerdo de esta índole, porque yo creo que podríamos incurrir, si no se cumplen las expectativas mínimas y la hipótesis con la que estamos trabajando, podríamos incurrir en no poder aprobar un presupuesto ajustado al plan de ajuste que tenemos elaborado, que tenemos aprobado y que tenemos que dar cuenta. Por eso nos parece que, conociendo la voluntad del equipo de gobierno y haciendo público ya, como hemos hecho desde hace un tiempo, el trabajo que se está haciendo con el objetivo que queremos conseguir, que es no incrementar nada en base a la situación económica en general, y sabiendo también que la oposición, no con el apoyo al 100% del Grupo de Izquierda Unida, pero que sería cuestión de hablarlo, me parece que lo razonable sería emplazarnos a que en el mes de octubre, como todos los años, hay que acordar la revisión de ordenanzas fiscales, que también es posible que haya que hacerlo sin incrementos, pero con modificaciones de redacciones y en algún aspecto legal que desde el funcionario
que lo llevan nos recomiendan, ahí adoptemos la postura por la que nos estamos manifestando y que el año pasado en concreto fue el pleno el 5 de noviembre para aprobar las normas fiscales del 2013. Y a esa fecha, y mucho antes, tendremos toda la información despejada y las dudas que acabo de mencionar y que nos permitirán tomar la decisión con mucho más rigor, mucha más responsabilidad y mucha más seguridad en el presupuesto del año 2014. Creo que esta sería la posición razonable. Creo que nadie se debería sentir, que pierde un gramo de, lo que se pretenda conseguir con los acuerdos, en este caso con esta moción, y si no lo creen así, pues en la segunda intervención entraríamos en los detalles de lo que ha manifestado don Julio y en los detalles que están plasmados en la moción. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si recuperamos el tono de normalidad, todos, y tiene la palabra otra vez el señor Julio López. Gracias, señor alcalde. Bueno, el tono de normalidad se consigue cuando uno es respetuoso hablando y no falta a los compañeros, porque en el fondo somos todos aquí compañeros. Entonces yo creo que si a mí nadie me ha interrumpido antes es porque me he ceñido a la moción y no me he dedicado a descalificar ni a calificar los comportamientos de los demás compañeros que estamos aquí, seamos el partido político que seamos. Por tanto, el respeto uno se lo consigue y no se le interrumpe si se centra en lo que nos tiene que preocupar, que es la moción y ningún otro considerando. Voy a contestar al portavoz de Izquierda Unida haciéndole una reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el tema de que cuando los impuestos no se puede tratar a todos por igual, hay que buscar cierta progresividad. Progresividad, para que todos los aquí presentes me entiendan, está definido con relación a la renta. Se supone que queremos actuaciones progresivas en el sentido de que paguen más los que más tienen. Entonces, en ese ámbito yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Juan, pero aquí a usted se le escapa un matiz que yo creo que es importante. Los tributos municipales no se hacen en función de la renta de las personas. Los tributos están en función de determinadas propiedades, determinados usos de dominio público, determinados servicios que se prestan por parte del ayuntamiento. Y, por tanto, es muy difícil hacer una política fiscal progresiva desde la imposición municipal. Quizás sí, quizás cuando usted ha hecho una referencia a relación a los vehículos, pues quizás sí que se puede discriminar y subir más el impuesto de vehículos a los vehículos de gama alta y subir menos a los vehículos de gama baja. Pero le doy la vuelta al argumento. Si estamos en el contexto de que quizás hay que bajar los impuestos, yo le propondría dejar inalterados los tipos impositivos a los vehículos de gama alta y bajarlos a los de gama baja. Eso también es una política progresiva, si me permite la reflexión. En cualquier caso, estando de acuerdo con usted en que en un contexto como el actual no se puede tratar a todos por igual, es muy difícil que usted discrimine en cuanto a quien tiene la propiedad de un inmueble, si es más rico o menos rico. ¿Usted cree que es más rica una persona que tenga un bien inmueble con un valor catastral más elevado que una persona que tenga un bien inmueble con un valor catastral más bajo? Eso es un poco difícil de explicar. Yo conozco a una mujer que está viuda, que tiene el piso que ha heredado de la situación conyugal y no tiene una pensión con la que vivir y tiene un valor catastral, tiene un piso en mitad en el centro de Palencia y no tiene cómo comer. ¿Por qué? Porque tiene un piso de un valor catastral elevado. Por tanto, estando de acuerdo con su reflexión, creo que no se puede aplicar a este ámbito. Yo creo que se puede hacer, digamos, una política de sensibilidad con los ciudadanos en el sentido de que ahora que la situación está saneada, que yo no he dicho que estemos recuperándonos económicamente, ni que haya brotes verdes ni nada por el estilo. Yo he dicho que hay indicadores objetivos que hacen ver que la situación financiera del ayuntamiento es saneado y que por tanto permitiría abordar esa actuación de no subir los impuestos, no subir las tasas. En lo demás estoy bastante de acuerdo con usted, pero insisto, el tema de la progresividad yo creo que es algo que se escapa de la imposición municipal, más allá de poner alguna deducción o algo por decir. En cuanto a la crítica que hace don Isidoro, yo creo que no ha hecho una actuación institucional, yo creo que ha ido a descalificar a la persona, se ha estado riendo de cómo tomamos las decisiones en el grupo, yo creo que no venía a cuento que usted diga que se toman las decisiones entre dos, entre tres. Yo le puedo decir que esta decisión se adoptó por parte del Grupo Municipal Socialista en una reunión que adoptamos pues recién pasado las fiestas de San Antolín. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que es un debate infantil intentar ver quién lo dijo antes, pero en cualquier caso usted ha dicho referencia a unas declaraciones que hizo el viernes día 6 a la cadena SER. Quien les habla hizo unas declaraciones a Televisión Castilla y León, la 8 y la Agencia ICAL el mismo viernes día 6. Que sí, que a lo mejor podemos empezar a escarbar y como si fuéramos arqueólogos buscar algún comentario que hizo el alcalde en abril de 2000. Pues sí, pues bueno, vamos a ver restos arqueológicos, a ver si dijo me he congelado y vamos a interpretar que lo que quiere es congelar los impuestos. Podemos jugar eso si quiere. Yo creo que eso no es lo importante.
Lo importante es esta cuestión. Y a mí me parece importante porque están lanzando una idea, y quiero dejar aquí bien clara, en lugar de entrar al fondo de la cuestión, está diciendo que esto es un disparate. Dice que es una ocurrencia, que es fruto de la imaginación y que es una irresponsabilidad. Y que estamos aquí para hacer méritos. Mire usted, yo no estoy aquí para hacer méritos. Yo estoy aquí para servir a los ciudadanos, en este caso como concejal del Ayuntamiento de Palencia, representando a los ciudadanos que han votado al Partido Socialista. Por tanto, no estoy aquí para hacer ningún mérito. Y no tengo ocurrencias. No me levanto por la mañana y voy a decir esto. Ni creo que es un acto de irresponsabilidad. Y le voy a demostrar por qué creo que no es un acto de responsabilidad. Usted está diciendo que es un acto de irresponsabilidad fijar los tipos impositivos, fijar las tasas sin tener toda la información que ha comentado, de subidas salariales, de participación en los ingresos del Estado y de participación en los ingresos de la comunidad autónoma. Dice que es una irresponsabilidad hacer eso sin saberlo, ¿no? Bueno, pues voy a darle dos argumentos para ver si le convenzco, si le puedo convencer de que creo que se ha extralimitado en esa apreciación. Ustedes hicieron un comentario el 30 de diciembre de 2011, en el que presentaron un documento diciendo cuáles iban a ser los tipos de toda la legislatura. El 30 de diciembre de 2011. Y usted decía cuál iba a ser el tipo impositivo de todos los impuestos en 2015. Usted no sabía cómo iba a evolucionar la economía. Usted no sabía cómo iban a evolucionar los impuestos. No sabía cómo iban a evolucionar los ingresos y nada por el estilo. Y se aventuró a presentar en esta sala lo que era una propuesta de modificación tributaria para toda la legislatura. Vale, voy a aceptarle el argumento de que diga, solamente ha sido una propuesta, no está aprobado por el Pleno. Yo se lo voy a aceptar. Pero reconozca que usted presentó una página el día 30 de diciembre de 2011, usted y el señor alcalde, diciendo cuáles iban a ser los tipos impositivos de toda la legislatura. Eso sí que puede ser, digamos, un cierto canto al sol. Y de hecho, al año siguiente tuvieron que rectificar y han cumplido la mitad de la mitad. Porque hay muchos considerandos añadidos, como por ejemplo la subida del 10% de recargo establecido por el señor Montoro. Por tanto, eso es un argumento. Pero le voy a dar otro más importante. Porque aquellos aquí presentes, vuelvo a decir, que pensarán que nos hemos levantado de la noche a la mañana y hemos dicho, bueno, pues vamos a bajar los impuestos. O vamos a bajar las tasas. Pero es que, señores, es que hay varios ayuntamientos que ya lo han hecho. Y no un ayuntamiento cualquiera. El ayuntamiento que está llevado por el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el señor García Nieto, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. O sea que usted está llamando irresponsable al señor García Nieto porque sin saber si va a tener que subir, sin saber si te va a tener que subir los salarios o va a tener que pagar la paga extra a los funcionarios, ha decidido, y ojo al dato, como decía aquel, ha decidido bajar el IBI un 6%. En Ávila bajan el IBI un 6%, señores. Eso es mucho dinero para una familia. Le bajan el 6% sin saber si va a tener que pagar la paga extra. ¿Es un irresponsable el señor García Nieto, el señor Fernández Navas? ¿Es un irresponsable, señor Polanco? ¿Se lo dice usted mañana? ¿Le llama irresponsable por haber bajado el IBI sin saber si va a subir los impuestos, si va a subir si va a tener que pagar la paga extra? Claro, no sabe la participación de los ingresos del Estado, pero ha decidido bajar un 2% el impuesto de vehículos industriales. ¿Es un irresponsable pensar en los autónomos bajar el impuesto de vehículos a los industriales sin saber cuál es su participación en los ingresos del Estado? ¿Es un irresponsable? ¿O también es una ocurrencia y el señor García Nieto se ha levantado para hacer méritos? Claro, es que parece aquí que nosotros nos hemos levantado y hemos tenido una ocurrencia. Claro, y voy más allá. El señor García Nieto, pensando en la construcción, ha bajado un 0,33% el ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, a pesar de que no sabe cuál es la participación en los ingresos de la Junta. ¿Es un irresponsable también, señor Fernández Navas? ¿Qué pasa? Es que ustedes, como no pueden soportar que el Partido Socialista tenga iniciativa, tienen que... Yo acepto que no la compartan, pero no insulten, no insulten. El señor García Nieto, insisto, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, es un irresponsable por haber bajado, ojo al dato, un 4,76% la tasa de licencias urbanísticas para fomentar y dinamizar la construcción en su capital. ¿Es un irresponsable? ¿Se ha levantado? ¿Ha dicho voy a bajar los impuestos y ya está? Vamos, seamos serios. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Puede decir que se le ocurrió usted el primero, para usted el mérito. Para usted el mérito. Pero no insulte a este grupo. No le insulte. Porque es una propuesta hecha con rigor. Está demostrado. Estoy dando datos que seguramente usted ni conocía. Y con un agravante. Un agravante. Y le voy a decir que en Ávila tienen 20 millones más de deuda que Palencia. Tienen 20 millones más de deuda que Palencia. 20 millones más que tienen que pagar. Y eso implica que no van a poder pedir prestado el próximo año para financiar inversiones. Y ustedes sí, con lo que tienen una situación financiera
más desahogada. Por tanto, yo le acepto que me digan que nos digan que no. Yo le acepto que no comparten el momento. Yo le acepto que digan que no es el momento oportuno porque ustedes tienen un tal y un cual. Yo acepto lo que quiera, pero no insulten cuando creen que no pueden sacarlo con argumentos propios. Y ahora usted vendrá y hablará de las sentencias, y hablará de lo que pasó en el pasado, y hablará de cuando se hizo el Cristo del Otero, y hablará de lo que quiera. Pero ahora estamos hablando de una cuestión, que ustedes han estado sacando pecho, diciendo que se están pensando que van a congelar las tasas y los impuestos, y aquí lo hemos traído para si es verdad que es o una declaración vacía, como todas las que ustedes hacen, o están dispuestos a llevarlo a cabo. Porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. Y fíjese que lo único que he hecho ha sido defenderme. No he atacado, no he insultado. Le ruego que en su segunda intervención sea respetuoso y haga lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Tiene la palabra don Juan. Sí, bueno, habla don Julio de progresividad económica. También en algunos de los ámbitos y en la parte que se puede hay una progresividad ecológica, ¿no? Hay una fiscalidad económica y una fiscalidad ecológica. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, con el tema del agua, ¿no? El consumo de agua hasta determinada cantidad, no recuerdo ahora exactamente, es una tarificación, hay otro rango de tarificación y otro rango de tarificación, no en función del coste económico, sino de que el agua también es un recurso limitado, ¿no? Con respecto al tema de la progresividad económica, hombre, yo entiendo que haya personas que sean excepción a la regla, pero probablemente si hacemos una estadística de quienes tienen una casa grande en la calle Mayor, pues probablemente no haya muchos inmigrantes y no haya mucha población con pocos recursos, por decirlo de alguna forma, ¿eh? No digo que no se dé alguna circunstancia de gente por determinadas historias por lo que pueda plantear y encima en un momento en el que no se puede vender, es problemática, aunque bueno, determinadas compras sí que hay, ¿no? De áticos de lujo en determinados sitios y tal, ¿no? Yo sí aprovecharía el debate por ver la parte constructiva en la posibilidad de tener las ordenanzas fiscales con suficiente tiempo para poderlas debatir, no dentro